días con todos, saludos cordiales desde donde se conectan a nivel, bueno, pues a nivel mundial, porque la red nos lleva a esto, ¿no? Nos lleva a conectarnos a distintas partes del mundo, distintas partes de los distritos, provincias, nacionalidades. Bueno, un especial saludo para todos ustedes. El día de hoy vamos a compartir nuevamente, gustosos nosotros, para este webiradio. Por cierto, un tema muy interesante, narrativas interculturales desde la educación y la comunicación popular, y por ende pues vamos a tocar, tenemos invitados de lujo, como decimos nosotros, para esta ponencia, para este webiradio. Bueno, desde webiradio se busca combinar el intercambio de conocimientos y saberes en un diálogo constante entre la teoría, la práctica, bueno, sobre todo pues hacer una construcción colectiva de una forma crítica. A lo mejor no es una manera netamente teórica, sino también pues se busca compartir experiencias, hacer un debate y lo demás. Y todo ello vamos a nosotros compartir el día de hoy en el tiempo que dure este webiradio, y más bien saludos para todos ustedes y sean pues bienvenidos a esta actividad, a este encuentro el día de hoy. Bueno, mi nombre es Patricia Gutiérrez, soy parte de la red Quechua Satelital, red Quechua Peruana, que también es parte de ALER, de esta gran familia. Actualmente trabajo en una radioemisora aquí en Puno, por cierto, saludos desde Puno, Perú, desde Radio Onda Azul para todos ustedes el día de hoy, y pues es un gusto para mí estar llevando adelante esta actividad. Y por cierto, también damos la bienvenida para nuestros ponentes el día de hoy. Damos nuestro reconocimiento, un saludo para Yamanik Cholotio. Ella también va a estar presente el día de hoy. De igual forma, damos también nuestro saludo a Gabriela Caicheo y toda la familia que lleva pues adelante este webiradio. Y por ende, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta actividad el día de hoy, programado miércoles 12 de octubre. Bueno, la introducción, por cierto, el tema es narrativas interculturales desde la educación y la comunicación popular, resistencias ante los discursos y prácticas de odio y racismo, y sean todos bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este webiradio. Bueno, ya me presenté, mi nombre es Patricia Gutiérrez, de la red Quechua Peruana, red Quechua Satelital, y por ende voy a invitar también la participación a los que estén conectados en la sala a través del Zoom para poder desarrollar y llevar adelante esta actividad programada. Bueno, hacerles recuerdo las preguntas e inquietudes que puedan tener. Por favor, que sean manifestadas por escrito en la sala a través de sala Zoom, así como en el momento que se disponga, pues para ello siempre cuidando el tiempo establecido y solicitando también la palabra, por favor, para que nosotros los que estamos aquí conduciendo tomemos también en cuenta, para que todos nuestros invitados también, a lo mejor si es que hay participación, no alargarnos. Así que toda esta actividad, toda esta tarea también va a estar acompañada, bueno, haciéndose la sistematización respectiva. Bueno, sin más preámbulo, por favor, voy a presentar el día de hoy en este webiradio a Yamanik Cholotio desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Guatemala. Ella va a estar abordando la comunicación popular ante los discursos y prácticas de odio y racismo. Por ende, les vamos a dar 10 minutos de su participación, y en ello también pues sea bienvenida y adelante con su participación. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a todos y todas, para las personas que nos están siguiendo por medio de la transmisión de ALER, pues agradecidos, y también para las personas que nos están sintonizando en las diferentes emisoras comunitarias alternativas de América Latina, pues muchas gracias. Primero, pues quisiera agradecer este espacio, y sobre todo en un día tan importante, y que seamos mujeres las que estemos aquí hoy tomando la palabra. Y hablando sobre un problema estructural, y sobre todo cómo también hay alternativas por medio de herramientas que nosotros hemos
pues denominado y las hemos hecho nuestras y las hemos hecho políticas, ¿no? Como ya lo mencionaba Patricia, mi nombre es Yamanik Cholotío, formo parte del equipo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, que es una ALER, solo que acá en este territorio en el que pues nombramos Ishimuleu, ¿no? Para un poco de contexto, y para las personas que nos están sintonizando de otros países y también para las personas que estamos compartiendo acá, pues me disculpo si en algún momento pues utilizo términos que son muy territoriales a los pueblos de Guatemala, pero pues también para que podamos entrar como un poco en contexto, ¿no? Comentarles y aquí también para poder contextualizar un poco sobre lo que vamos a conversar, es de que en Guatemala coexistimos 24 pueblos originarios, de los cuales 22 son mayas, y existe el Xinca y el Garífuna, que hasta en el último censo se ha considerado al Xinca como un pueblo originario, ¿no? Y pues ahí pues podemos comenzar a nombrar el tema del racismo, ¿no? Lo segundo es como en cualquier, creo que país de Abya Yala, una de las principales problemáticas es la concentración de los medios de comunicación, hablando de radio, televisión, prensa escrita. Lastimosamente es una problemática que nos atraviesa a toda América Latina, no solo a Guatemala, y que para los pueblos originarios aún es mucho más complicado, ¿no? Esta es una problemática que compartimos a nivel territorial. Y quisiera también nombrar algo que está en mi intervención, y es sobre los discursos de odio, y como también nosotros como FIGER pues hemos trabajado trabajamos una investigación el año pasado, y es que en la actualidad, cuando hablamos de discurso de odio, lo dejamos como solo como discurso de odio, ¿no? No hay un reconocimiento sobre las violencias que se atraviesa dentro del Internet. Tampoco no hay un proceso de sanación ni un seguimiento de la violencia que también se atraviesa desde el Internet, ¿no? Y como también esta investigación pues se hizo con compañeras de pueblos cachiches, de pueblos cachiqueles y de pueblos quichés, y en donde se hablaba de cómo esta violencia cibernética atravesaba nuestros cuerpos, pero ya no solo es una violencia cibernética, sino que también se va replicando el mismo discurso racista y discriminador, ¿no? Y entonces ya viendo que tengo muy poco tiempo, vamos a comenzar a aterrizar en el tema. Me pidieron hablar sobre los discursos de odio, medios de comunicación, también como una alternativa política, estrategia desde los pueblos originarios. Y para mí es súper importante, y como ya lo mencionaba, también es político hablar en el marco de este día, el Día de la Dignidad de los Pueblos Originarios, hablar sobre este tema, porque históricamente se nos ha dicho de que los pueblos originarios pues solo nos quejamos, ¿no? Que no hay propuestas concretas, que no hay una estructura, y si hay propuestas no cuentan con bases, con una base, ¿no? En donde históricamente nos hemos podido dar cuenta en que las mismas organizaciones comunitarias de pueblos originarios, pues han resistido más de 500 años, y esa es una propuesta, ¿no? Y como también la comunicación llega a ser una herramienta para poder visibilizar estas mismas organizaciones. En el territorio de Guatemala, hasta hace unos años atrás, se estaba peleando en unas reformas sobre el pluralismo jurídico, y es que se reconociera la justicia de los pueblos originarios, de las autoridades ancestrales que están en los territorios, que se pudiera agregar en una de las leyes. Eran unas reformas que se hacían a estas leyes,
y ante el llamado al final de las autoridades ancestrales y los medios de comunicación, que también realizamos una campaña para poder posicionar, pero más allá de posicionar, explicarle a la gente qué es lo que significaba el pluralismo jurídico y para la población de pueblos originarios, que al final ese trasfondo, el reconocimiento de un sistema de justicia de los pueblos originarios. Eh, para, en ese entonces, pues se hablaba, también estaba sobre la mesa el debate de las radios comunitarias y el reconocimiento del espectro radioeléctrico para las comunidades originarias y las emisoras comunitarias, ¿no? Y en ese momento estaba la campaña de las grandes empresas en donde decían que no nos confundamos, que las radios comunitarias son piratas y que las radios comunitarias nos roban y que no queramos unir un mismo discurso, ¿no? Cuando sale el debate del pluralismo jurídico, nos pudimos dar cuenta de que el discurso totalmente cambió y ya hablaban de que las autoridades ancestrales querían dividir el país, ¿no? Que querían dividir el país por este reconocimiento y que Guatemala era una sola y que era una sola nación, cuando en realidad podríamos votar ese discurso con varios argumentos que no precisamente necesitábamos sobrepensar, ¿no? Esa es una primera dinámica de un racismo estructural, ¿no? De un racismo que también, pues por medio de los medios comunitarios, pues también hay también una estrategia comunicacional, una estrategia de acompañamiento, una estrategia sobre todo de visibilizar las voces disidentes de los pueblos originarios, ¿no? Con esto quiero hablar sobre específicamente el discurso de odio en redes sociales. Y otro ejemplo del racismo es el tema en la última campaña electoral sobre Telma Cabrera, ¿no? Telma Cabrera ha sido una de las primeras candidatas a la presidencia de Guatemala, en la cual es una mujer campesina, una mujer que se ha organizado y se ha formado en el Comité de Desarrollo Campesino CODECA, y una de las principales luchas de ellos y ellas es el Estado plurinacional, ¿no? Ante un Estado machista, patriarcal, colonial, pues las mujeres de pueblos originarios, pues no solo nos enfrentamos a eso, sino que también nos enfrentamos al racismo, un racismo que también atraviesa los cuerpos y que al final es violento, al final nos encasilla en un papel específico, ¿no? Para la campaña de Telma Cabrera pudimos observar de que hubo un gran cambio de discurso hacia ese racismo, ¿no? Y sobre todo porque se utilizaban las redes sociales como una herramienta para minimizar el discurso de la compañera, una compañera con un potencial político sin palabras rebuscadas, en donde ella posicionaba un discurso, ¿no? Un discurso de las poblaciones originarias, ¿no? Y ahí pudimos observar de cómo también todo el discurso de odio que ella recibía, toda la violencia cibernética también se trasladaba a los medios de comunicaciones corporativos, ¿no? Cuando su primer idioma es un idioma maya, es el idioma maya mam, se le hacían las entrevistas en el idioma español y ella contestaba en su idioma maya, porque el idioma español nunca fue su primer idioma, ¿no? Entonces, también, este tipo de entrevistas se realizaban en medios que se llamaban alternativos, incluso se podían denominar medios del pueblo, hasta en su momento los quisieron nombrar así, ¿no? Entonces también como estos medios también manejan una sola agenda, ¿no? Para los pueblos, para las mujeres de pueblos originarios, el hecho de utilizar la indumentaria para hacer comunicación, el hecho de utilizar el idioma para hacer comunicación es reivindicativo, pero también transgrede esa narrativa dominante que hemos escuchado en diferentes medios de comunicación, ¿no? Cuando yo hablo de la comunicación comunitaria, para mí hacer comunicación comunitaria es romper ese estigma de la comunicación hegemónica, de la comunicación que nos han enseñado y que hemos ido replicando muchas veces
porque ha sido la única, por así llamarlo, entre comillas, escuela que hemos tenido, ¿no? Pero también para nosotros ha sido importante romper, aprender y desaprender, y sobre todo tener ese reconocimiento de que nosotras hoy estamos aquí porque muchas más compañeras también aperturaron estos espacios, ¿no? Aperturaron estos espacios para que nosotras podamos tomar la palabra. También creo que es importante mencionar que en este contexto tan complicado en lo que estamos viviendo, no solo en Guatemala, sino que en varios países de América Latina, pues yo creo que una de las esperanzas siempre van a ser los pueblos originarios y las mujeres, y somos quienes vamos a liderar esas luchas, y somos quienes han siempre puesto los cuerpos, siempre han sido las que han liderado las luchas históricas, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, perdón. Sí, pero Ok, listo. Entonces yo solo quisiera terminar con dos cosas, y es que para cuando hablamos de racismo siempre hay un discurso en donde se replica de la revictimización, ¿no? Y para cuando nosotros hablamos de racismo es porque lo vemos como un problema estructural, un problema que afecta a la educación, el sistema de salud, que afecta la misma vida de las personas, y es importante nombrarlo y hablarlo, ¿no? No es revictimización, no es que nos estemos quejando, simplemente estamos posicionando un tema sobre la mesa que es fundamental para que nosotros podamos desarrollarnos como personas. Y segundo, que creo que sí es importante, y es que nombremos este discurso de odio y la violencia que se vive en los espacios cibernéticos, ¿no? Y que hay que ponerle mucha atención, porque justo en un web y radio de ALER hablaban de ese reacomodamiento del capitalismo, y las redes sociales están siendo esa herramienta para ese reacomodamiento, y sobre todo para posicionar muchos de los discursos que en la práctica se siguen nombrando, ¿no? Entonces, solamente. Muchas gracias, Yavanik. Es bueno, pues por mostrarnos esta claridad, por cierto, de las situaciones que todavía se viene viviendo en nuestros pueblos originarios y nuestro Abyayala, ¿verdad? Entonces, bueno, cuán importante también es los medios también para hacer mostrar pues todas estas situaciones que sigue viviendo desde hace muchísimo tiempo, que quizás poco a poco esto va cambiando, pero todavía queda. Bueno, gracias a Yavanik Cholotio. También, por cierto, es mujer maya, Tujil, no sé si le estoy pronunciando bien, estudiante de comunicación, interesada en temas de derechos humanos, memoria histórica y mujeres. Hace también comunicación comunitaria para cambiar la narrativa denominante. Su compromiso social es con las mujeres, para con la niñez también. Y muy bueno, de verdad, esta exposición, y te agradezco por estar también presente el día de hoy. Bueno, seguido de ello vamos a continuar con este web y radio, después de haber escuchado esta exposición, esta aclaración del cómo también todavía se vive esta situación en muchísimos pueblos, por cierto, en América Latina y a nivel mundial. Para esta oportunidad voy a invitar para que ustedes también, los que están en la sala, puedan escribir sus comentarios y o preguntas, agradeciendo siempre su intervención anticipadamente. Vamos a dar unos minutitos si es que tenemos pues la participación también los que estamos en la sala. Por favor, adelante con sus preguntas para Yavanik, para luego también hacer las respuestas respectivas. A ver. Bien, creo que mientras tanto vamos con el video, ¿verdad? Bueno, en esta oportunidad también vamos a, si es que hay todavía los comentarios, si es que hay todavía preguntas, vamos a estar revisándolos, pero mientras vamos a ganar el tiempo, vamos a presentarles una producción audiovisual del Instituto de Cultura Popular INCUPO, Masacre de Napalpi. Bueno, es una historia que ha sucedido, que ha ocurrido en 1924, esto en la provincia de Chaco,
cuando pues había una represión por parte de la policía hacia los pobladores indígenas, y por ende pues vamos a mostrarles a cada uno de ustedes también este video, el cómo detalla este suceso que ha pasado en aquel entonces. Adelante con el video. La masacre de Napalpí. El 19 de julio de 1924, unos 80 hombres de la policía del Chaco atacaron la reducción del Napalpí, asesinando a unos 200 indios, entre hombres, mujeres y niños. Los indios en huelga. Dice el historiador Alberto Luis Noblía: por pagar jornales muy inferiores a los del resto del país, los indios se negaban a levantar el algodón. Entonces, el gobernador Centeno ordenó que los pobladores aborígenes no pudieran salir del territorio para obligarlos a trabajar en el suelo chaqueño al jornal que fijaran los terratenientes. Dice el cacique Com Esteban Moreno: en aquel tiempo, en el año 24, hubo esa desgracia. En las tolderías aparecieron soldados, infantería, aparecieron aviones, un solo avión dice que apareció, y es el que ametrallaban a la gente lo que habían ahí. Empezaron a tirar a los montes donde había aborígenes y cayeron algunos blancos también. Una historia que no se quiere contar. Como que no hay nada, tapadito. Para esa historia del indio, que es muy triste, no hay espacio. Pero para la historia de otros sí tiene espacio. Eso no aparece. Nuestra historia, nuestra lengua. Dice el diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación del año 1924. El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre. Los atacantes solo cesaron de disparar cuando advirtieron que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera muerto o herido. Y a los heridos se los degolló. Entre hombres, mujeres y niños fueron muertos alrededor de 200 aborígenes y algunos campesinos blancos que también se habían plegado al movimiento huelguista. Desde un aeroplano, mediante la utilización de alguna sustancia química, se incendió la toldería donde habitaban los rebeldes. Algunos muertos fueron enterrados en fosas comunes. Otros fueron quemados. Pero nos dimos cuenta de que hay una matanza. Ahí es exactamente ese, por eso le dicen Colonia La Matanza. Murieron todas y los mucuí. La masacre no se cuenta. Nadie fue sancionado. El crimen permanece impune. Quisiera que esto se vuelva a rescatar para que las comunidades vayan sabiendo cómo sucedió en aquel tiempo. Y se podría poner también esa historia en los libros para que esto también que se vaya conociendo en aquel tiempo y hoy lo que viene. Palabras inteligentes, palabras que caminan con mucho cuidado. A esa persona se le puede poner un espacio y hablar sobre esta historia de nuestro mundo. Bueno, culminó el video. Una situación, bueno, esta tragedia, esta represión, diremos, del Estado que queda todavía en la historia. Esto ha pasado en Argentina, por cierto, con los pobladores indígenas de Com y Mocoit, justamente por reclamar los mejores o las mejores condiciones de trabajo. Esto, pues, ¿no?, provocando la muerte de muchísimas personas. ¿Por qué? Por simplemente, pues, ¿no?, velar por ellos, reclamar sus derechos que le correspondía, que supuestamente, pues, el Estado es quien cuida al pueblo, ¿no? Pero pareciera que en estas situaciones es todo lo contrario. El Estado pareciera que es el peor enemigo, pues, de los pueblos originarios, de los que reclaman verdaderamente sus derechos. Bueno, culminando el video, en esta oportunidad también vamos a seguir continuando. Vamos a presentar a Gabriela Coicheo. Ella es desde la educación intercultural
Huilliche, desde lo que se conoce como Chile. Bueno, mujer indígena, madre y trabajadora, se esfuerza día a día por fortalecer la identidad indígena de niños y niñas en su comunidad y que trabaja también por el desarrollo social y comunitario de su territorio, para su pueblo. Así que damos la bienvenida a Gabriela Caicheo. Ella va a exponer, va a hacer la presentación sobre el tema Educación popular ante los discursos y prácticas de odio y racismo. Adelante, Gabriela, la sala le escucha. Maymay Compuché, ¿cómo están ustedes? Un saludo para todos, para todas. Mi nombre es Gabriela Caicheo Montalva. Pertenezco al pueblo indígena Huilliche, aquí desde este país, como dice, que se conoce como Chile. Vivo en el archipiélago de Chiloé, a la entrada de la Isla Grande, al sur de Chile. Soy una mujer indígena, primero decía en mi presentación, también soy madre de una niña de 13 años, y trabajo en educación desde hace ya más de 24 años en mi comunidad. Trabajo con niños y niñas muy pequeños, de 2 a 4 años, ese es el grupo etario en el que trabajo, muy chiquititos. Y este trabajo de educadora, de párvulos, como se dice acá en este país, es un trabajo que comencé muy joven y con muchas ganas de aportar primeramente a la educación inicial y obviamente la educación intercultural. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en educación, el Estado, el gobierno quería una educación que fuera más territorial, eso fue lo que ellos propusieron, y de alguna manera nosotros como comunidad nos agarramos desde ahí para poder ya comenzar con los niños más pequeños a trabajar en fortalecer la identidad indígena de cada uno de ellos. Así es que hemos estado trabajando en estos 20 y tantos años desde que está la educación intercultural en nuestra comunidad, primero con los niños más pequeños, hemos tratado de integrar a la comunidad también dentro de esta aula que también es parte de la educación que espera el Estado que todos los niños tengan, pero nosotros entregando también la particularidad que significa que los niños puedan tener una educación territorial, que puedan conocer desde dónde vienen sus raíces, dónde vienen sus padres, sus abuelos, cuáles son los valores que nosotros queremos trabajar con ellos, que viene desde allá. Yo he estado trabajando, aparte de la educación, siempre en mi comunidad. Tenemos una radio también comunitaria, donde trabajamos con nuestra gente, con nuestro territorio, entregando comunicación y educación. Ese es como nuestro gran lema como radio comunitaria Huilliche, Radio Wenunahuen, trabajando desde la educación y desde la comunicación, fortaleciendo la identidad de las comunidades. No ha sido fácil este trabajo de educación intercultural en el país. No ha sido fácil porque yo creo que, así como decía la compañera y la hermana Yamanik, en todos los países latinoamericanos aún existe mucha resistencia a los pueblos indígenas. De alguna forma siento que hay un temor grande porque nosotros como pueblos indígenas podamos decir todo lo que sentimos, lo que pensamos y ponerlo sobre la mesa. Yo creo que todos ustedes saben que hace poquito tiempo se estuvo trabajando una nueva constitución para este país, Chile, y uno de los grandes temores que hubo, que escuchábamos en los medios de comunicación social, todo lo que es internet, radio, televisión, era el tema de la interculturalidad, de la pluriculturalidad y de que los pueblos indígenas íbamos a tener mucho poder. Era uno de los grandes miedos que se escuchaba y se veía a nivel global. Entonces yo siento que, si bien es cierto, hemos estado trabajando muchos años en educación intercultural, en educación comunitaria, aún existe mucho temor y mucho desconocimiento, mucha ignorancia de la importancia que tiene cada uno de los pueblos indígenas. Trabajamos a la par con las comunidades para poder seguir fortaleciendo, y nosotros
creemos que fortalecer la educación desde muy pequeños también nos va a ayudar a que nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas puedan permanecer fuertes en el tiempo. Ese ha sido como el trabajo que a mí me ha llamado como mujer a seguir trabajando durante toda mi carrera docente. Yo empecé a trabajar en educación y ahí voy a continuar porque creo que es importante poder entregar a nuestros niños y niñas la fortaleza para que ellos primero reconozcan su identidad indígena y que después puedan transmitirla, que ellos sean transmisores también y defensores de cada una de sus pueblos originarios, de su identidad comunitaria, y en eso hemos estado trabajando. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un rol, que cada uno lo decidió, lo eligió, lo encontró, y es necesario fortalecerlo. Así es que en esta parte del país, donde estamos en un archipiélago, en una isla, donde también tenemos una cultura propia distinta al resto del país de Chile, nosotros trabajamos día a día entregando comunicación, educación y valores importantes para nuestros niños y niñas. Yo creo que hemos avanzado, se ha avanzado en este espacio donde yo me ubico en Chiloé, ya que hace, no sé, 30 años atrás no existía ningún espacio donde las mujeres, donde los niños pudieran educarse y comprender mejor su identidad indígena. Hemos avanzado, pero todavía nos queda un trabajo arduo en el tiempo donde vamos a tener que seguir utilizando las herramientas que se nos entregan. La radio ha sido una herramienta súper importante para nosotros, donde hemos podido mantener la comunicación con la gente, no solamente en este espacio más chiquitito, hemos podido llegar a más gente de las otras comunidades. Entonces, de alguna forma, las redes sociales nos entregan una herramienta que tenemos que utilizar, porque no nos podemos quedar atrás tampoco. Vivimos en un mundo globalizado, ya estamos aquí, nos comunicamos y necesitamos también utilizar todas las herramientas que existen para poder seguir fortaleciéndonos como pueblos originarios. En este día, como decía María, que es tan simbólico en el sentido de que es un 12 de octubre que representa lamentablemente cosas muy negativas para nosotros como pueblos indígenas, pero nosotros juntos aquí nos vemos. Yo nunca habría pensado en estar con hermanas de Guatemala, Perú, de otros países, así es que yo siento que sí tenemos que utilizar las herramientas que hay. La globalización nos entrega esta herramienta y podemos trabajar y podemos fortalecernos como indígenas, como pueblos latinoamericanos indígenas, para poder seguir trabajando y ser cada día más unidos, porque la unión siempre nos va a entregar una fortaleza distinta. Y desde mi trabajo con los niños y las niñas, creo que podemos decir que en el futuro las cosas podrían ir mejorando poco a poco cada vez para nuestros pueblos originarios. Ese era mi mensaje. No sé si estoy bien en el tiempo, si todavía falta, y si alguien tiene alguna consulta para nosotros, aquí voy a estar. Ok, gracias, Gabriela. Bueno, pues sí, es muy importante, ¿no? Partir desde una educación, por cierto, hacia los niños, para que los niños también tengan en cuenta de cuán valioso es nuestra cultura, de cuán valioso es nuestros pueblos originarios, y en ello también pues hay un fin de costumbres, tradiciones, vivencias y mucho por conocer. Agradezco a Gabriela por esta participación y de este modo también voy a dar pase para la sistematización de las preguntas, de los comentarios que pudieron haber recogido durante este tiempo. Por ende voy a dar pase a Rolando Goyes, él es de Corape, desde Ecuador. Vamos a compartir estas preguntas, este tema, esta parte de comentarios, preguntas, que va a estar interesante también la participación de distintas partes en esta sala, en este web y radio. Adelante, adelante, Rolando. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Saludamos desde aquí, desde Corape, como lo mencionábamos, desde Ecuador. Interesante el tema y también lo que se ha generado a través de redes sociales, las preguntas que tienen algunos de las personas que están participando, pero sobre todo se han hecho llegar algunos comentarios que quiero darles a conocer, sobre todo de Cristina Cabral, desde Argentina, que dice: saludos de Radio Encuentro de Viedma, Río Negro, Patagonio, Argentina. Gracias, Yamanik.
por esta claridad que nos va fortaleciendo y nos da más herramientas para la lucha de los pueblos. En Argentina, la masacre, a propósito del video que se vio, llegó a un juicio y se comprobó que el Estado fue el culpable, nos dice Cristina Cabral. Dolly Enríquez, en cambio, dice pay por reivindicar a los pueblos originarios del Abya Yala. Es un abrazo fraterno para Yanacuna Sur del Cauca, Colombia. En torno a las preguntas, hemos tenido algunas y quiero hacerles a continuación, vamos a darles lectura para que nos puedan responder. En primera instancia, para Yamanik, ¿por qué hablar de sanación y no de reparación? ¿Conoces experiencias y acciones afirmativas en comunicación donde los estados han reparado la discriminación histórica? Y también, ¿hay una violencia diferenciada en mujeres indígenas? Son las preguntas para Yamanik. En cambio, para Gabriela tenemos, ¿cómo se trabaja el tema del racismo desde las aulas? ¿Cómo es la educación intercultural en primera infancia? ¿Y en qué medida la comunicación indígena ahora es educativa? Y también tenemos una pregunta para Yamanik y Gabriela. ¿Es la interculturalidad un proceso de mestizaje colonial? Son las preguntas que nos han hecho llegar también a través de las redes sociales, de donde está transmitiendo este web y radio, para que puedan también Yamanik y Gabriela contestarnos. Es lo que nosotros les podemos comentar hasta ahora. También escuchemos las respuestas. Gracias, Rolando. Ahora sí, vamos a dar el pase en todo caso para que pueda responder también estas preguntas que ha llegado en esta transmisión, en este web y radio. Primeramente a Yamanik. Adelante, por favor, con las respuestas. Listo. Gracias. ¿Por qué no hablar de reparación y por qué hablar de sanación? La reparación viene del Estado. Ayer y de un Estado que no reconoce a los pueblos originarios, que los revictimiza, y ayer justo a las afueras de Casa Presidencial, que es uno de los edificios reconocidos en donde pues vive el presidente de la República de Guatemala, en este caso Alejandro Yamatei, pues hubo una manifestación a las afueras de este edificio de un grupo de campesinos en donde exigían una reparación de un caso que se dio en 1980. Ya han pasado, si mis números no están tan mal, como 40 años por ahí, y sí, pues ya ustedes podrán hacer bien el cálculo, en donde no ha habido reparación. La reparación se da por parte del Estado. En Guatemala este año se da nuevamente una sentencia de un caso que es bastante simbólico sobre violencia sexual contra las mujeres achín, mujeres del departamento de Baja Verapaz, que son mujeres mayas, y hasta el momento la sentencia se da en enero. Hasta el momento las diferentes instituciones del Estado, quienes tendrían que dar esa reparación, siguen apelando para que esta reparación no se dé. Un caso que también es simbólico, que ha sido que fue el primer caso que se da en Guatemala sobre violencia sexual como un arma de guerra durante el conflicto armado interno, pues también se hablaba de reparación, y hasta el momento no se ha dado esa reparación digna. También para contextualizar un poco, en Guatemala hemos tenido un retroceso con respecto a avances que se dieron durante los acuerdos de paz que se firmaron en 1996. Con la llegada de de Jimmy Morales, que fue el presidente que entrega a Alejandro Yamatei, pues se da el cierre de varias instituciones que fueron creadas durante los acuerdos de paz y que eran los entes encargados para este tipo de reparaciones, ¿no? No solo de reparaciones, sino que también para el cumplimiento de los mismos acuerdos de paz. Se da un cierre de más del 80% de las instituciones, y yo creo que los pueblos originarios tienen muchas formas de sanación, ¿no? Y yo creo que hay algo que compartimos en muchos de los pueblos del sur, y no solo en Guatemala, es
es desde las ceremonias, ¿no? Desde el mismo fuego sagrado, desde ese proceso en donde pues para muchas mujeres ha sido un reencuentro hasta con nuestras propias identidades, ¿no? Por eso hablamos de sanación y porque la sanación no solo hablamos de una cuestión económica, de una cuestión de nuestros cuerpos, sino que la sanación es mucho más profunda, es que logramos entender muchas de las realidades y también nos ayuda a apropiarnos sobre nuestra palabra, sobre nuestros cuerpos que históricamente han sido despojados, ¿no? Eso. Y claramente si hay una violencia diferenciada acerca de las mujeres de pueblos originarios y las mujeres pues que se pueden nombrar latinas mestizas, ¿no? Y es el mismo racismo, o sea, no podemos hablar de que no hay una violencia diferenciada cuando en realidad sí hay una violencia diferenciada y eso se le llama racismo, ¿no? Todas las mujeres podemos vivir en un sistema patriarcal, machista, pero las mujeres originarias hay un factor dominante y es el mismo racismo, un racismo estructural que no nos permite muchas veces tomar la palabra, que muchas veces en los territorios se da, que muchas veces hay un enfrentamiento con empresas extractivas, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre la interculturalidad, yo creo que eso podríamos tener otro webiradio y 5 webiradios más sobre eso. Y contestar así rápido. Podríamos decir que no, digamos que hablar de interculturalidad y también es un término académico, porque por lo menos acá en Guatemala se comienza a hablar desde la interculturalidad, desde las instituciones y desde este sector académico, pero digamos, pero no, hay una gran diferenciación ahí y que lo podemos dejar también para otro web y radio. Ahí paso palabra. Gracias, Yamanik. En todo caso, pues tenemos webiradios para rato, ¿verdad? Bueno, ahora también vamos a darle el pase para que haga las respuestas, en este caso, a través de las preguntas que se hizo, a Gabriela. Gabriela, por favor, adelante. Sí, yo me sumo a lo que dice Yamanik. Creo que vamos a tener que hacer más webiradios para hablar de interculturalidad. Y bueno, a una pregunta hablaba de la comunicación y educación. Yo creo que si bien es cierto, cuando hablamos de comunicación son hartas cosas, pero para nosotros aquí en este espacio, en este territorio donde yo me ubico, comunicación y educación es súper importante. Nosotros cuando de alguna forma creamos esta radio que es una radio comunitaria aquí en el medio rural, en el campo, con nuestra gente que lo armamos nosotros también como parte de este espacio territorial, trabajamos comunicación con todas las organizaciones que están a nuestro alrededor y al mismo tiempo educamos, porque así aprendemos muchas cosas. Nosotros, como yo les contaba, llevamos un trabajo en educación en este territorio con interculturalidad, entre comillas, hace ya más de 20 años y la radio ha sido fundamental también para poder reforzar y darle más vitalidad a cada uno de los trabajos y conocimientos que trabajamos en el aula. Cuando hablamos de interculturalidad, yo trabajo para el Estado de alguna forma, entonces también ahí se pueden chocar estos temas de comunicación, educación, interculturalidad. Pero yo creo que la gran diferencia la hacemos las personas que estamos dentro del aula. En este caso, yo, que soy una mujer indígena, que estoy posicionada aquí en este espacio, trabajo porque nuestros niños y niñas tengan una educación que sea con un sentido territorial, que conozcan su identidad propia. Entonces, desde ahí uno le puede dar un sentido distinto a la interculturalidad, porque si bien es cierto, como trabajo para el Estado, estoy en un aula que se forma con las leyes de este Estado, del gobierno donde yo estoy, pero nosotros le damos el sentido territorial porque podemos crear este proyecto educativo con la comunidad, con la gente del territorio donde yo trabajo. Entonces, es un desafío diario, es un desafío siempre poder entregar educación, porque ese es el primer objetivo, pero que sea una educación con un sentido
indígena territorial. Así es que yo creo que hay mucho trabajo siempre que hacer, mucho, no es algo fácil. Y como ya les decía, cuando uno está llamado a trabajar en este ámbito, cuando uno elige ser educadora y trabajar con su comunidad, es un trabajo que no termina, hay que seguir, hay que expandirse, hay que buscar siempre la posibilidad de hacerlo cada día mejor para nuestros niños y niñas que en el futuro serán quienes continúen también en este trabajo. Eso es lo que puedo decir, no sé si hay alguna otra pregunta o si queda algo dando vueltas por ahí. Ok, bueno, en todo caso, esta es la rueda de preguntas, la rueda de respuestas, por cierto. Agradecemos a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos, compañeros que hayan podido, pues, participado con sus preguntas y esperando siempre la respuesta, pues, ¿no? Como que nos motive para seguir adelante en todo lo que buscamos, lo que tenemos en común, pues para nuestros pueblos originarios. Y en todo caso, pues ya llegando a la parte final, o Rolando, quizás algo más que acotar, algo más por ahí, alguna intervención para ya estar finalizando este webiradio. No, Patricia, son todas las preguntas que nos hicieron llegar, también los saludos que se han dado desde distintos medios de comunicación comunitarios, desde Argentina, desde Colombia y otros que nos han enviado también, que sigamos con estos webiradios, como lo dicen, hay tiempo para seguir dialogando, compartiendo y conociendo la realidad de los pueblos y nacionalidades. Claro que sí, tenemos mucho que compartir, tenemos muchas vivencias por explorar, tenemos muchísimo por abordar y pues agradezco a Gabriela, agradezco a Yamanik también por estar presente y finalmente para ya culminar, por favor, haciendo la despedida, haciendo a lo mejor una recomendación ya para culminar. Vamos a empezar con Yamanik. Por favor, Yamanik, si es que se pudiera también en su idioma natal de Guatemala, en todo caso, pues adelante, por favor, para las palabras finales. Pues primero agradecer, creo que este espacio es súper importante y como lo mencionaba tanto Gabriela como yo en mi intervención, que creo que es importante en este día, ¿no? En este día que para nosotros también es... que se le ha denominado por medio de el calendario gregoriano el día de del redescubrimiento de América, ¿no? Y para los pueblos originarios es el día de la dignidad, es el día de la resistencia, es el día donde reafirmamos que los pueblos originarios históricamente han vivido un saqueo histórico, una colonización, en donde reafirmamos también que los gobiernos no están interesados en buscar alternativas para los mismos pueblos originarios y donde se reafirma que también hay una agenda detrás de saqueo, detrás de todo lo que conllevan los pueblos originarios, ¿no? Segundo, pues también creo que pues es importante seguir nombrando muchas más problemáticas en las que pues nos enfrentamos las mujeres y los pueblos originarios, que creo que es sumamente importante que en América Latina pues compartimos esas problemáticas, en algunos países más que otros lastimosamente, pero también que eso pues no solo hablar desde las problemáticas, sino que hablar también de las diferentes propuestas que se tienen y sobre todo ese intercambio, ¿no? Ese intercambio que es sumamente importante y fortalece también a los diferentes pueblos y que nos llena de mucha ternura, ¿no? Y pues solamente y pues agradecer 3 veces gracias por este espacio, por la palabra también y también a la compañera Gabriela por su palabra, por su aprendizaje y a todos quienes están también detrás de estos webiradios, que sabemos que es un equipo chiquito, pero también que lo hace desde el amor, desde la ternura para poder seguir compartiendo la palabra. Bien, muchas gracias, Yamanik, muchas gracias por tu participación y muchas gracias también por compartirnos toda experiencia, todo este conocimiento el día de hoy en este webiradio de un tema muy interesante, por cierto, educación popular ante los discursos y prácticas de odio y racismo. Seguidamente, para ya
cerrar este web y radio, voy a también dar pase a Gabriela Caicheo desde una partecita de Chile que también nos estaba compartiendo en este transcurso, pues todo lo que viene trabajándose también en esta parte, ¿no? Bueno, Gabriela, por favor, adelante con tus palabras finales, con tu agradecimiento. Bueno, si es que se pudiera también en tu idioma natal, adelante. Bueno, agradecerles primero que todo la invitación. Ha sido una invitación muy bonita, primera vez que participo en un webinar de radio y estar aquí con ustedes, mujeres, primero que todo. Bueno, al amigo Rolando también un saludo ahí. Agradecer por estar y por la participación en este espacio tan rico, tan bonito. Yo creo que conversar, recibir estas ideas que vienen de otras partes de Latinoamérica, pero que son tan parecidas todas, somos muy parecidos aún, y eso también enriquece el alma porque quiere decir que como pueblos originarios todavía tenemos identidad. Así es que yo agradezco la posibilidad de estar junto a ustedes, entregar solamente un saludo a todos los pueblos originarios de Latinoamérica, a que aquí estamos todavía todos vivos, resistiendo y esperamos que continuemos así por 500 o muchos más años. Y cada uno, como decía yo antes, tiene una labor, un objetivo en la vida y aquí vamos a tener que seguir trabajando para que las cosas siempre mejoren para nuestras comunidades, para las mujeres, que también todas trabajamos con mujeres, que es tan importante porque somos mujeres de pueblos originarios, entonces también tenemos una carga, una mayor, pero nos hemos fortalecido, juntas nos podemos fortalecer cada día más, así es que invitarlas nada más a seguir trabajando y si hay alguna otra oportunidad de juntarnos, también estaré presente. Mañún, un abrazo para ustedes y para todos quienes nos han escuchado en el día de hoy. Muchas gracias Gabriela, gracias por tu participación, gracias por estas hermosas palabras de verdad. Pues sí, en América Latina, en los pueblos originarios todavía compartimos todas estas problemáticas, todas estas preocupaciones. Y también Yamanik hacía referencia, ¿no?, del día de hoy, de esta fecha, bueno, que nos han hecho creer a lo mejor, pues, ¿no?, que era un descubrimiento, pero no fue así para muchos, nosotros los pueblos originarios, para las comunidades, a lo mejor, pues, esto ha sido como una tragedia, decimos eso. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado, a los asistentes también, los que están en la sala, a los que se han conectado también a través del Facebook, a través de la página de ALER. Muchísimas gracias por estar presente en este web y radio. También agradezco al apoyo técnico que estuvo presente haciendo todo lo esfuerzo a Hugo Leonel Jacob desde Radio Tetzulitlán, desde Guatemala, perdón. Agradezco a él también, agradezco también por la invitación a María Cianci. María, muchísimas gracias. Y agradecemos también a nuestras ponentes nuevamente, a Yamanik, a Gabriela, por esta participación, por este compartir. En todo caso, pues sí, va a haber otras oportunidades, otros webiradios, así que vamos a estar nosotros también presentes en todo ello. Muchísimas gracias, amigos, gracias, agradecir con todos ustedes. Bueno, pues así culminamos este webiradio el día de hoy. En este tema tan importante, pues para todos nosotros, narrativas interculturales desde la educación y la comunicación popular, resistencia ante los discursos y prácticas de odio y racismo. Muchas gracias. Será hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias. Tuparan Chiscama, gracias.